Muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de pan de vida. Un tiempo que Dios permite que tengamos para ser alimentados con su bendita palabra. Porque cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que la oímos atentamente, vamos a ser limpiados, vamos a ser transformados. Y Dios nos va a llenar de fe. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar en el capítulo 6, versículos del 1 al 14 del libro de Romanos. En este libro, el apóstol Pablo habla a los romanos y enseña sobre aspectos espirituales a esta iglesia, para que sea de crecimiento, para que, para que tengan una vida en el Espíritu, dada por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo habla de por qué, si ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, el pecado no debe dominarnos, no se debe enseñorear de nosotros, porque Cristo murió por nosotros y debemos creerlo y aceptarlo y vivirlo. Entonces dice la Escritura: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces por eso viene la pregunta que hace el apóstol Pablo, que entonces pecaremos mucho para que haya mucha gracia sobre nosotros. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué hemos muerto al pecado? Porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y porque Cristo murió y llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, Cristo murió y nosotros juntamente con Él hemos muerto al pecado. Y el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros tenemos esperanza de resurrección mediante nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros hemos sido juntamente con Cristo crucificados y nuestro pecado ha sido crucificado. Por eso el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, pero debemos creerlo y debemos confesarlo y debemos practicarlo. Así sintamos que, que como que nos ha querido ganar o vencer el pecado, pero nosotros vamos a confiar y permanecer firmes. Quizás seamos tentados, pero debemos fortalecernos en nuestro Dios para no caer. Y si caemos, debemos levantarnos nuevamente en fe y confesar nuestros pecados delante de Dios, confesar nuestras transgresiones delante de Dios, humillarnos delante de Él, y Dios, por su infinita gracia y misericordia, nos limpia y nos redime, porque Él nos conoce. Dice: porque Él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, vive para Dios. Cristo murió una sola vez y para siempre, por causa de nuestros pecados. Y nosotros debemos creerlo y debemos aferrarnos a esa palabra y permanecer en las promesas de nuestro Dios. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no debemos obedecer a nuestro cuerpo, ya no debemos dejarnos llevar por esos deseos desordenados, por esos apetitos desordenados, porque somos de Cristo. Y en Cristo Jesús crucificamos nuestra carne, crucificamos nuestras debilidades, crucificamos y confiamos que en Él hemos muerto al pecado. Y pedimos a Dios que nos ayude y que aumente nuestra fe. Y que cuando tengamos esas luchas, que estemos confiados que no estamos solos y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos instrumentos que Dios usa. Debemos creer que Cristo murió por nosotros, creer que Él nos limpió de nuestras maldades y de nuestras rebeliones. Cristo ya lo hizo. Nuestro Padre Dios ha extendido su amor sobre nosotros, pero a veces nosotros perseveramos en seguir mirándonos y desaprobándonos cuando Cristo nos ha justificado. Debemos pedirle a Dios que nos ilumine, que su palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, permitir que ella entre a lo más profundo de nuestro corazón, estar tan atentos para escuchar su palabra y llenarnos de palabra, y escuchar palabra y estudiar palabra, porque de esta forma vamos a entender los misterios que Dios nos revela. Y este es un misterio, el misterio de la salvación, el misterio de la redención que Dios nos ha regalado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estáis bajo la gracia. No estáis bajo la ley, nos dice la Escritura. Debemos creerlo, estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Y Cristo murió por mí, y Cristo me resucitó, y Cristo me redimió. Por tanto, los pecados ya no pueden enseñorearse de mí, ya no pueden enseñorearse de mi carne. Ya mi cuerpo no es instrumento de pecado, mi cuerpo es instrumento de justicia en las manos de Dios. Y debemos creerlo y confesarlo y afianzarnos cada día más en las promesas de Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra nos dice que hemos sido muertos al pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, con estas luchas que a veces tenemos. Quizás haya vicios, quizás haya actitudes que sabemos que no son de ti, Señor, que no te agradan. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y ayúdanos a levantarnos firmes, Señor, confiados en tus promesas, Señor, confiados en tu palabra, Señor. Cristo venció a la muerte. Cristo murió por mis pecados, por mis rebeliones, por mis iniquidades, Señor. Y también dame un corazón enseñable. Ayúdame, Señor, a entender que soy pecador, que Cristo murió por mí, y a ser humilde para reconocer también cuando he fallado delante de Dios. Quita todo orgullo y toda altivez que me hace sentir que no he pecado.
que me hace sentir que estoy recto delante de Dios, pero que si voy a la luz de la palabra, ella es reflejo de mi alma, ella es reflejo de mi corazón, y que cuando tú me hables, Señor, yo sea sensible a escucharte. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.